Señoras y señores, estamos en las 9:06 en este viernes que es 31 de marzo del año 2023. El viernes previo a la semana de turismo, a la Semana Santa y a todas esas semanas que las tradiciones uruguayas han ido agregando al calendario de los días que se vienen. ¿Cómo se presenta el tiempo en Montevideo cuando la gente está poniéndose en marcha para acá, para allá? Bueno, está nuboso, igual es un poco más despejado que hoy temprano, ¿no? Hoy temprano estaba completamente cubierto, ahora sí ya vemos varias franjas del cielo con celeste. Sí, celeste sí. con nubes. Está el sol ahí. Pero está el sol ahí como que ganó la batalla, ¿no? Y está el viento, ¿no? Y Las el viento es palmeras otra se de las mueven. características de hoy. Les cuento, la temperatura hasta ahora 21 grados, la humedad 85%, la presión 1014 hectopascales, la visibilidad es de 12 kilómetros y los vientos soplan del sur y suroeste a 20 kilómetros por hora. Pronóstico para hoy. ¿Cómo se nos va? A ver, ¿cómo cierra este mes de marzo en materia de tiempo? Inumet señala que hoy tendremos en el área metropolitana un cielo cubierto a nuboso con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas y mejoras temporarias. Ya llovió en la madrugada. Capaz que ya estamos en esto de las mejoras temporarias, ¿no? Después, igual en la tarde-noche, nuboso con periodos de algo nuboso, probables precipitaciones aisladas, mejorando luego y ventoso. 22 la máxima prevista. ¿Y cómo arranca el mes de abril? Les cuento, mañana sábado primero, nuboso, algo nuboso durante toda la jornada, 13 la mínima, 21 la máxima, y el domingo nuboso, después en la tarde-noche algo de cielo más nuboso con periodos de cubierto, y la temperatura el domingo, la mínima 11, la máxima 24. Ahora son las 9:08 cuando venimos con el análisis económico. Esta semana el Banco Central del Uruguay informó que su patrimonio se encuentra por debajo del mínimo que establece la Carta Orgánica, por lo cual el Poder Ejecutivo deberá capitalizar esa institución. En concreto, el patrimonio mínimo con que debe contar el Banco Central es de 5.000 millones de unidades indexadas, mientras que el patrimonio contable al cierre de 2022 fue otra cosa, fue negativo en 8.055 millones de pesos, o sea, unos 1.438 millones de unidades indexadas. Eso significa que el Estado deberá capitalizar a esta institución con al menos 6.438 millones de unidades indexadas. Considerando el valor de la UI y considerando el tipo de cambio el 31 de diciembre de 2022, esa capitalización ¿a cuánto equivaldría? A 900 millones de dólares, que es la cifra que han recogido distintos medios de prensa. Ahora, pese a lo elevado de esa cifra, varios analistas, algunos independientes, otros más afines al gobierno, pero también otros claramente asociados a la oposición, coincidieron en restarle importancia a este hecho. Llamó la atención esa coincidencia, ¿no? Ahora, por otra parte, estamos hablando de un número, 900 millones de dólares, que implica una capitalización mayor, por ejemplo, a la que en su momento debió recibir ANCAP en el último gobierno del Frente Amplio, y que tanta controversia generó y que cada tanto aparece de vuelta en el debate. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? ¿Por qué no hay que preocuparse en este caso? Bueno, estamos en diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Romina, Emiliano. Pablo, a ver, ¿cómo están viendo ustedes este asunto? En tu cuenta de Twitter veía que decías que las pérdidas del Banco Central y la capitalización no tienen implicancias importantes. ¿Podemos explicar a ver cómo es eso? Sí, coincidimos, Romina, con muchos colegas que le han prestado importancia a este hecho. Luego podemos entrar en detalles sobre los factores que llevaron a esta necesidad de capitalizar el banco y a las implicancias de la operación, pero me parece importante comenzar señalando tres cosas. Primero, esta situación del Banco Central no afecta la capacidad de la institución de cumplir con sus cometidos, que son esencialmente velar por la estabilidad de precios y por la estabilidad del sistema financiero. Segundo comentario, la operación de capitalización no afecta la deuda del sector público,
cuando lo miramos en forma consolidada, cuando miramos todo el sector público. Y el tercer comentario, esta operación de capitalización que va a tener que llevarse a cabo, no es la primera, no es la segunda, esto ocurre con alguna frecuencia por cómo es la estructura del balance del Banco Central. Bien. Hecha esa aclaración inicial, Pablo, ¿por qué resulta necesario esta capitalización? O a ver, de otro modo, ¿qué es lo que llevó al Banco Central a tener un patrimonio negativo? Bueno, a ver, a fines del año 21, el patrimonio del Banco Central ascendía a 48.000 millones de pesos, una cifra equivalente más o menos a 9.000 millones de unidades indexadas, muy superior entonces al patrimonio mínimo de 5.000 millones que establece la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, en 2022 el Banco Central sufrió pérdidas muy significativas por 60.000 millones de pesos. Si convertimos ese número al tipo de cambio promedio del año 2022, sufrió pérdidas por 1.400 millones de dólares, y esas pérdidas derivaron en que el Banco Central terminara con un patrimonio negativo, como mencionaba recién Emiliano. ¿Y a qué obedecen esas pérdidas? Bueno, a lo siguiente, a ver, la gran mayoría de los activos del Banco Central está compuesta por lo que se llama activos de reserva, y esos activos están en monedas extranjeras, digamos. Los activos de reserva son activos líquidos realizables en el corto plazo en los mercados internacionales, y están compuestos esencialmente por dólares, pero también por divisas como euros o yenes. Y a su vez, los pasivos, las obligaciones del Banco Central, están en pesos. Por lo tanto, el banco tiene lo que en la jerga se llama un descalce de monedas. Sus activos los tiene en moneda extranjera, sus pasivos los tiene en pesos. Cuando el peso uruguayo se aprecia, cuando el dólar baja, el Banco Central pierde dinero. Y cuando el dólar sube, el banco gana dinero. Me imagino, Romina, que con esta explicación ya tendremos oyentes preguntándose si está bien que el Banco Central tenga ese descalce de monedas, que es la causa de las pérdidas. Sí, ¿y cuál es la respuesta en ese caso? Y bueno, la respuesta es que está bien que eso ocurra. El descalce de monedas está en la esencia de la tarea del Banco Central. El Banco Central precisa tener activos de reserva porque es prestamista en última instancia de los bancos, que tienen muchos depósitos en dólares. Para cumplir ese rol de prestamista en última instancia de los bancos, que en definitiva tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero, con garantizar esa estabilidad, en momentos críticos para los bancos, el Banco Central tiene que poder tener la capacidad de asistirlos con liquidez, y para eso precisa reservas. El banco también precisa reservas para garantizar la estabilidad de precios, que es su otro gran cometido. En momentos de fuerte suba de la inflación o de un deterioro general del entorno económico, el Banco Central tiene que poder recurrir a la venta de dólares para contener las presiones inflacionarias, por ejemplo. Ese recurso no es el más usual, el instrumento principal de la política monetaria es la tasa de interés, pero es un instrumento, el contar con reservas es un instrumento que tiene que estar disponible. Y las economías emergentes, allá en los años 90, aprendieron, tras varias crisis, que sus bancos centrales deben tener reservas. Por cierto, hay una discusión relevante y técnicamente compleja que tiene que ver con cuál es el nivel óptimo de reservas, o el nivel más adecuado de reservas para el Banco Central, si tiene de más o no tiene más, pero dejemos de lado esa discusión. Bien. Pablo, ¿y cuánto incidió la política monetaria del último año con las subas de tasas de interés en pesos para combatir la inflación en las pérdidas, estas que mencionamos del año pasado? Veía, economistas de la oposición indicaron que parte de las pérdidas obedecían a justamente las subas de tasas de interés. El economista Pablo Ferreri fue más allá y criticó esa política monetaria incluso. Bueno, a ver, la política monetaria puede admitir críticas, digamos, y es un tema sobre el que hemos conversado varias veces en el programa, pero está orientada al combate de la inflación. Y deberíamos separar las discusiones, porque la política monetaria no debe estar orientada a mitigar los impactos en el balance del Banco Central de las subas de tasa de interés. Digamos, es un tema de discusión posible, pero parece que es mejor mantenerlos por separado. Hecha esa aclaración, sí es cierto que la suba de tasas fue un elemento importante en la generación de pérdidas, pero no fue el único elemento y ni siquiera fue el elemento más importante. Fue un elemento relevante, pero ni siquiera fue el más importante. Y explico por qué. Decíamos recién que el Banco Central tiene la gran mayoría de sus activos en dólares y monedas extranjeras, y que tiene sus pasivos en pesos. A su vez, una parte de los pasivos en pesos pagan intereses.
Lo más importante allí son las letras de regulación monetaria que históricamente ha emitido el Banco Central y para comprar, en última instancia, reservas, digamos. Sobre los intereses que paga el Banco Central por las letras de regulación monetaria, caben dos comentarios diferentes. En primer lugar, el Banco Central subió las tasas de interés el año pasado para combatir la inflación y efectivamente eso terminó pagando más, y por eso terminó pagando más intereses por esas letras de regulación monetaria, y eso explica parte de las pérdidas sufridas por el Banco Central. Cuando uno mira los números, ni siquiera la parte más importante, pero es una parte significativa, en el orden de un tercio, dependiendo de qué es lo que uno calcule, digamos. En segundo lugar, en la medida que Uruguay tiene sistemáticamente una inflación mayor a la internacional, las tasas en pesos en Uruguay son casi siempre o siempre mayores que las tasas en dólares. Y eso implica que habitualmente el Banco Central termina pagando tasas de interés por las letras de regulación monetaria mayores a los intereses que gana con la inversión de sus reservas. Este segundo elemento hace que el Banco Central tienda a perder dinero aun si el dólar no cambia de valor. Dicho de otro modo, acumular reservas, que es algo necesario para la estabilidad macroeconómica, tiene un costo para el Banco Central. A veces ese costo es mayor. Si el dólar cae, como pasó en 2022, ese costo se vuelve mayor. A veces es menor, a veces el dólar sube y eso mitiga el costo. Y si el dólar sube lo suficiente, en ese momento tener reservas puede reportarle una ganancia al Banco Central. La política monetaria del año pasado acentuó este tema, digamos, y explica una parte de las pérdidas del BCU, pero ni siquiera la más importante. Bien. Pablo, hasta aquí las razones de por qué se generó esa pérdida. Ahora, el Estado tiene que poner, decíamos, 900 millones de dólares en el Banco Central. Hay quien puede preguntarse, bueno, ¿y cómo eso no es un factor de preocupación? Sí, está bien la pregunta y es como hasta raro, sí, digamos, que tantos economistas que discutimos sobre tantos temas estemos de acuerdo en restar importancia a este evento. Pero acá en realidad tenemos que tener presente como dos asuntos. El primero tiene que ver con la estructura de los pasivos del Banco Central, a lo que me refería más temprano, y a la singularidad que tienen los balances de los bancos centrales. El segundo tiene que ver con la necesidad de mirar este problema desde la perspectiva del sector público en su conjunto. Son como dos perspectivas a tener en cuenta. A ver, ¿cómo es eso? ¿A qué te referís con la singularidad del balance del Banco Central y con la estructura de sus pasivos? Claro, a ver, me refiero a esto. Cuando una entidad, una empresa o cualquier entidad tiene un patrimonio negativo, lo que estamos diciendo es que el valor de sus activos es inferior al valor de sus pasivos u obligaciones. Sin embargo, los bancos centrales tienen una peculiaridad singularísima. Dentro de sus pasivos u obligaciones, los bancos centrales computan el dinero que han emitido a lo largo de su historia y que están en poder del público. Esos billetes y monedas son parte del pasivo del banco. Pero la realidad es que el Banco Central no tiene ninguna obligación concreta en relación a ese pasivo. No tiene la obligación de tomarnos esos billetes a los agentes, no tiene la obligación de aceptar esos billetes, por ejemplo, a cambio de dólares, ni a cambio de nada, y no nos pagan ningún interés a los que tenemos esos billetes. Es un pasivo que no le importa ninguna obligación concreta. El Banco Central, a diciembre de 2022, tenía un patrimonio negativo de 8.000 millones de pesos, unos 200 millones de dólares. Pero ese patrimonio negativo surge de restar correctamente, porque desde el punto de vista contable hay que restarlos, todos los pasivos, incluyendo los pasivos asociados a la circulación de billetes y monedas, que son más o menos 100.000 millones de pesos, unos 2.500 millones de dólares. Por eso decía al comienzo que la situación patrimonial del banco no comprometía la capacidad que tiene el Banco Central de operar normalmente y cumplir sus funciones. En esto es muy distinto lo que hace un banco central de lo que hacen las empresas comerciales que venden bienes o servicios. Cuando una empresa comercial queda con un patrimonio negativo, eso puede afectar de un modo crítico la capacidad de la empresa de continuar sus operaciones normales. Por ejemplo, puede ocurrir, aunque no necesariamente pasa siempre, pero puede ocurrir que los proveedores dejen de venderle, o que los bancos dejen de prestarle dinero, o dejen de renovarle los créditos, y esas cosas pueden precipitar la quiebra de la empresa si no es capitalizada por sus accionistas. Pero el Banco Central no vende bienes, no vende servicios, no tiene proveedores significativos. Entre comillas, el negocio del Banco Central es administrar la emisión de dinero, sobre lo cual tiene el monopolio legal,
y hacerlo de un modo de garantizar la estabilidad de precios y también debe vigilar y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Desde esta perspectiva, tenemos que prestarle mucho más atención a la calidad de los activos del Banco Central. Los bancos centrales no pueden garantizar la estabilidad de precios cuando le prestan sistemáticamente a los gobiernos para que estos financien su déficit fiscal, como estamos viendo que está ocurriendo en Argentina. Pero eso no pasa en Uruguay. Los activos del BCU son de alta calidad porque están compuestos esencialmente por activos de reservas, porque el Banco Central no le presta al gobierno para que éste financie su déficit fiscal. Pablo, decías también que hay que analizar este problema desde la perspectiva del sector público en su conjunto. ¿A qué apuntas con eso? Sí, esa es la otra perspectiva y apunta a lo siguiente, que nos parece un punto importante que francamente no hemos visto muy comentado entre nuestros colegas, pero el Banco Central tiene un descalce de monedas, con una posición activa en moneda extranjera. En la jerga eso quiere decir, sus activos en moneda extranjera superan sus pasivos en moneda extranjera, porque sus activos tiene casi todos sus activos en moneda extranjera y casi que no tiene pasivos en moneda extranjera. Entonces, cuando el tipo de cambio baja, el banco, como decíamos, pierde dinero. Ahora, cuando miramos el sector público en su conjunto, lo que observamos es que la deuda bruta en moneda extranjera del sector público, consolidado todo el sector público, asciende a unos 20.700 millones de dólares. La deuda bruta en moneda extranjera, la parte que está en moneda extranjera, asciende a 20.700 millones. Los activos de reserva del sector público, cuando los miramos en su conjunto, ascienden a unos 20.000 millones de dólares. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que en el sector público consolidado tenemos prácticamente cerrada la posición en moneda extranjera, es decir, casi que son iguales los activos que los pasivos en moneda extranjera. Segundo, eso ocurre con un banco central que tiene una posición activa en moneda extranjera y con el resto del sector público, esencialmente el gobierno central, que tiene una posición pasiva en moneda extranjera. Cuando el dólar baja, como en 2022, el Banco Central pierde dinero por esa diferencia de cambio. Pero el gobierno gana dinero, porque el valor en pesos de su deuda en moneda extranjera baja. Lo que sucede es que la contabilidad del Banco Central, que es una contabilidad patrimonial, refleja la pérdida en sus balances, mientras que la contabilidad fiscal del gobierno central es una contabilidad que se hace en base a los movimientos de caja y no registra la ganancia. En suma, las pérdidas por diferencia de cambio que enfrentó el Banco Central más o menos se compensaron con la reducción del valor medido en pesos de las deudas en moneda extranjera del sector público. No tuvimos una pérdida para el sector público consolidado porque el Estado tiene prácticamente cerrada su posición en moneda extranjera. Bien. A ver, ya para terminar, Pablo, decías también al comienzo que esta operación no afecta la deuda del sector público considerado en su conjunto. ¿Podemos explicar eso? Sí, lo podemos ver de dos modos diferentes, pero que en este caso nos dicen la misma conclusión. Siguiendo el razonamiento anterior, lo que perdió el Banco Central es más o menos igual que lo que ganó el resto del sector público no financiero por la reducción del valor en pesos de su deuda. Si no hubo una pérdida para el Estado, mal podríamos concluir que se genera un aumento del endeudamiento total del sector público. Hay otra forma de ver este problema que es distinta a la anterior, digamos, por detalles técnicos que no vienen al caso, pero que nos llevan a la misma conclusión, es que surge cuando miramos cómo se va a instrumentar esta capitalización. Básicamente, esta capitalización del Banco Central va a operar con el Tesoro emitiendo un título de deuda pública que se lo va a entregar al Banco Central. Eso se va a reflejar en un aumento de la deuda del gobierno central, que asume un nuevo pasivo. Y con un activo en poder del BCU. En términos netos, no cambia la deuda del sector público. En suma, Romina, y aunque parezca raro, digamos, creo que con estas explicaciones tratamos de dejar un poco más comprendido por qué no tenemos que preocuparnos por esta situación en el Banco Central. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado claro para los oyentes. Es un tema complejo, pero creo que logramos eso, pasar en limpio entonces una noticia que era, por lo visto, relevante y que por lo menos podía haber generado algunas dudas. Un abrazo, buen fin de semana. Nos reencontramos la que viene. Buen fin de semana. Que pasen muy bien. Chau, chau.